que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue Lenny. Sigue mientras tanto Lenny porque a Yolette se le cayó el internet y parece que se demora mientras vuelve y lo enciende. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Elizabeth y después Yolette. ¿Me recuerdan el versículo? Vamos en el versículo 19 comenzaríamos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yolette, el último versículo te toca a ti. No tiene audio. ¿Me podría decir cuál es el versículo? Verso 21. Ay, sí, Juan capítulo 3, verso 21. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron para obra de Dios. Muy bien. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchísimas gracias por este tiempo. Te doy gracias porque tú eres nuestro Padre bueno y tú no nos has abandonado. Tú, Dios Santo, te has acercado de manera única, Señor, a guardarnos, a guarecernos, Señor. Tú nos has protegido, Señor, y nos brindaste tu palabra, Señor. Tú nos llamaste, Señor. Tus alas son tu palabra, Señor. Tus alas son tu palabra. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos? No quisiste. Así dice tu palabra. Tu palabra son tus alas, Señor. Y debajo de tus alas, Dios Santo, nosotros nos refugiamos, Señor. Hoy venimos a ti, Señor. Hoy venimos y te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros. Abre nuestro entendimiento, Dios, que nosotros no nos alejemos de ti. No nos apartemos, Señor, sino que antes, Dios, logremos comprender, Dios Santo, lo que tú dijiste, Señor. Ayúdanos, Señor, a no agregarle, ayúdanos a no quitarle, ayúdanos, Señor, a servirte, Señor, a comprender, Dios Santo, cuál es el mensaje tuyo, Señor. Yo te pido, Dios, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, sanándonos, Señor, y sobre todo dándonos la vida espiritual. Te doy gracias en este tiempo y te pido, obra en nosotros. Amén. Bueno, listo. Oye, se me escapó porque hoy Lorena era la que iba a hacer la oración de entrada. No ha llegado Lorena Fajardo. No, sí, Lorena Piedad. Piedad, Lorena. No, pues fue tu culpa, usted arrancó, yo iba a estar aquí. Sí, claro. Tranquila que ahorita oran Lorena y Carito al final. Entre las dos oran. Qué horror. Dios santo, es que son malvadas. Bueno, las perdonamos. Entonces, ¿nosotros en qué nos quedamos la semana pasada? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál fue el punto final que nosotros logramos tocar la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Todos están en un silencio sepulcral. Pues, Dani, pues hablamos de lo del nuevo nacimiento, hablamos de lo de la muerte en el espíritu y hablamos de cuerpo, alma y espíritu. De cuerpo, alma y espíritu. Muy bien, hablamos de la naturaleza humana, hablamos de nuestro ser como tal, del hombre, ¿sí? Y en ese ser del hombre nos dimos cuenta, bueno, no profundizamos en el alma, no profundizamos en el cuerpo, pero yo creo que para profundizar en el alma y para profundizar en el cuerpo, pues para eso tenemos las películas. Entonces, sí, para eso tenemos los libros, para eso tenemos las canciones, para eso tenemos la familia.
Son cosas donde podemos profundizar ahí en el alma y en la carne. Fíjense, la familia es el culmen de eso. Pero para hablar del espíritu creo que sí nos detuvimos un poquito. Entonces, logramos decir o declarar que, ojo, el espíritu del hombre está muerto. Porque Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo. O sea que la experiencia espiritual de Nicodemo o el espíritu que tiene Nicodemo tiene una condición que no es vida. Y Dios solamente ha colocado dos caminos para el hombre: vida o muerte. Miren conmigo un momento Deuteronomio capítulo 30, verso 15. ¿Quién me ayuda con Deuteronomio? Lu, bueno, está bien, tú estás animada hoy. Démosle gabela. Si tiene cuerda, pues no, aprovechémosle. No, pues nadie dice nada y mi hermanito que Bien, no, tranquila, Lu, si tienes toda la razón, dale. Voy a respaldar a mi hermanito que le gusta leer. Porque si no hablaría así. Ay, no se burle, cuánta maldad. No, eso no es maldad, eso es de Dios, eso es juicio de Dios. Bueno, versículo 15. Verso 15, que dice Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Fíjese, Dios colocó delante del hombre el bien y el mal, o la vida y la muerte. Y ojo, esto se va a repetir por toda la Biblia. Desgraciadamente a nosotros nos enseñaron que el bien y el mal tenían que ver es con unas conductas, con unos comportamientos. Si ustedes se dan cuenta de esto del bien y el mal, ¿saben quién lo trata bastante así? ¿O quién podemos definir que habla así? En cuanto a que el bien y el mal tiene que ver con respecto a comportamientos y conductas. ¿Quién? ¿Qué dices, Caro? La religión. Totalmente. La religión aplica esto del comportamiento a lo bueno y lo malo. Pero cuando usted y yo nos acercamos a la palabra cambia el bien y el mal, no por comportamientos, sino que lo cambia por la vida y la muerte. La vida y la muerte. Y ojo, de eso es de lo que va a depender que nosotros, pues, o de eso va a depender nuestro espíritu. ¿A qué vida se refiere? ¿Y a qué muerte se refiere? Es a donde nosotros tenemos que llegar. ¿Listo? Entonces, para eso, yo quiero mostrarle, bueno, la verdad es que tengo muchos pasajes en este momento en la cabeza, pero quiero que nos remontemos al principio por un momento. Por un momento remontémonos al principio. Váyase, por favor, ahí en su Biblia, a Génesis, capítulo 2. Verso. Versículo 15 al 17. ¿Quién lo quiere leer? Mari. Sí. Y sean por lumbreras en la... no, es el 2, ¿no? Sí, capítulo 2. Sí, ya le iba a regañar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjese cuál es el mandamiento que le da Dios al hombre. ¿Cuál es el mandamiento que le da Dios al hombre? No. ¿Sabe qué? No. Perdóneme, le voy a cambiar la pregunta. ¿Para qué Dios le da un mandamiento al hombre? ¿Para qué Dios le da un mandamiento al hombre? Para que le obedezca. No es para que le obedezca. Según lo que acabamos de leer, tranquilos, vayan al pasaje, que el pasaje les diga. ¿Qué dice doña Mary que la veo diciendo sí? A ver, señor, ¿Para qué Dios le dio el mandamiento al hombre? para que lo obedeciera. No es Para muerte. para muerte. Dios le dio el mandamiento al hombre para Para que vida. Para que viva. Para que viva. Cristian y Carito van a decir lo mismo, para que viva. ¿Sí? Sí. Fíjese, el mandamiento que Dios da es para que el hombre tenga vida. ¿Pero vida en dónde? ¿O qué tipo de vida? Sin apartarse de un momento de Génesis, váyase conmigo a Juan capítulo 12, verso 49 y 50. ¿Quién me ayuda con la lectura? Doña Gloria, ¿se anima? Dígame que sí, que su merced siempre está Juan a 12. juicio. Juan 12, 49 y 50. Y después a Cristian lo cogemos y le hacemos una pregunta, después de que su merced haga la lectura. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que tengo que decir y enseñar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo os digo, lo digo tal y como me lo ha dicho el Padre. ¿Para qué entonces Dios ordena? ¿Para qué entonces Dios manda? ¿Cuál es la intención de Dios al mandar? ¿Caro? ¿Vas a decirlo? ¿Tener vida eterna? Muy bien, ¿quién lo dijo? ¿Ángela? Sí. Muy bien, Ángela. Fíjense que, ojo, no es simplemente tener vida en la carne, sino es tener vida eterna. O sea, ¿vida en dónde? ¿Qué dices, Lenny? ¿En el espíritu? En el espíritu. Ujú. Sí, muy bien, Caro, muy bien, Lenny. No sé si la señora Gloria estaba levantando la mano para decirlo. No. No, era simplemente para verse más. Ujú. No. Muy bien, en el espíritu. Fíjese que la intención de Dios es cuidar al hombre en su espíritu. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Fíjese, desde el principio Dios establece esto. Esto no estamos hablándolo hasta que llegó, no, desde el principio Dios ha querido guardar al hombre en su espíritu. Pero hubo un problema. Entonces, después hablaremos de por qué por qué el hombre tiene espíritu. Pero digamos que no, hoy no vale la pena tocar ese tema. Porque hoy vamos a mirar es por qué el hombre perdió la vida en el espíritu. ¿Por qué Jesús le tiene que decir a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? ¿Cuál es la razón de ser de esto? Entonces miren conmigo Génesis, ahí estamos en Génesis. Vamos al capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. ¿Me puedes ayudar, Cris? Dime. Entonces vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer
es que es un buen pedazo, entonces vamos a leer como por partes. Entonces, Cris, ¿me puedes ayudar del 1 al 4? No, del 1 al 5. Ok. Del 6 al 8 me va a ayudar ahorita más adelante otra persona y así cada uno. Entonces, Cris, es todo tuyo el micrófono. Ok. Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Muy bien. ¿Quién me ayuda con el 6 al 8? A ver, veamos caras. Doña Mary. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios, entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, ¿hasta ahí? Hasta ahí. Listo. Entonces, ¿quién nos ayuda desde el 10? Nos ayuda, por favor. Ángela, ¿nos ayudas? Desde el 10 hasta el 13. 10 al 13. Y del 14 al 17 va a leer Sofía, Carol Sofía. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta se herirá en la cabeza, y tú le herirás en el cañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muy bien. Y va a terminar Lenny, la lectura. Estamos en el 14, seguiría 15, el 15 ya, 16, 17, ya. Hasta el 18, seguirías desde el 18, Lenny. Desde el 17, Dani. Desde el 17 no lo leyó, Carol. Pensé que lo había leído. Okay. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás
plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Yolet, ¿nos puedes ayudar con el 21 en adelante? Dani, tengo problemas. Ok, entonces bueno. Entonces, ¿nos colaboras, por favor, Lu? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Listo. ¿Qué fue lo que le pasó al hombre según este pasaje? ¿Qué dice señora Mary? Murió en su espíritu. Murió en su espíritu. El cuerpo siguió vivo, pero su espíritu sí murió. Muy buena relación la que va a hacer doña Mary, porque ella está pensando en el capítulo 2, el verso 15. ¿Se acuerdan qué fue lo que le mandó el Señor? Labrar la tierra. No comiera porque si comía moriría. ¿Quién dijo labrar la tierra? Alguien se pegó una equivocadita. No, bien, también le mandó labrar la tierra, sí señora, pero después de que saliera del huerto. Pero fíjense que sí, ciertamente el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero fíjense que el hombre come del árbol, come del fruto, y el hombre sigue caminando campante. El hombre se puede esconder, el hombre puede seguir charlando con su mujer, el hombre va y se cose en delantales o follaje de higuera. O sea, fíjese que el hombre sigue con su vida natural. Pero ojo, Dios fue el que dijo, el día que de él comieres, ese día morirás. Hay teólogos, yo les cuento acá el chisme, o teólogos son personas que cogen e interpretan las escrituras, interpretan la palabra y que colocan su postura, o sea, su criterio frente a ella. Entonces dicen que cuando Adán comió, él murió a los 930 y algo de años, entonces era que Adán cuando Dios lo creó, para poder explicar esto, entonces dicen, Adán cuando Dios lo creó eterno. Él iba a vivir en esta tierra y en este planeta para siempre. Y entonces cuando Adán pecó, entonces resulta que ya no vivía para siempre, sino que ahora los años de los hombres eran mucho menores. Y por eso desde Adán en adelante empezaron a reducirse los años. Entonces los hijos tuvieron 800, otros tuvieron 700, otros llegaron a 600, como Noé, otros llegaron a 300. Pero resulta que no sé si fue el papá de Noé, Matusalén, o fue el abuelo de Noé, tuvo más años inclusive que Adán. Entonces, no es del todo cierto lo que dice este teólogo. Además, este teólogo o estos teólogos o estos intérpretes de las escrituras están saliéndose por el lado diciendo entonces que lo que dijo Dios no es cierto, porque Dios le dijo el día que de él comieres, el día, en el momento, en el acto, en ese morirás.
¿Sabe cuál es el problema de la teología? El problema de la teología es que no concibe al hombre como un ser espiritual. Ese es el problema, no solo de la teología, creo que de la religión. A nivel general, no concibe al hombre de manera espiritual, no concibe que el hombre es más allá de esto. A mí me parece un pensamiento irracional, un acto de verdad bien ilógico. Porque si hay algo, por ejemplo, lo que estudiamos la semana pasada, la semana pasada miramos eso, de que el hombre realmente es espiritual y que sabe que es espiritual porque el hombre teme a la muerte, porque el hombre tiene un pensamiento trascendente, porque el hombre está diciendo, ¿y qué pasará después de que yo me muera? Eso ya deja ver una intención interna en el hombre. Y concebir ya entonces otras ideas por fuera de lo que la misma naturaleza de uno llama, me parece muy irracional, muy demente, muy poco lógico, muy ingenuo. No sé si tal vez inmaduro o peor aún, malvado. Porque es querer obviar lo que la misma naturaleza nuestra nos dice. Es que miren, no hace falta mucho para eso. Usted súbase a una ruleta, montaña rusa. ¿Alguna vez han ido a una montaña rusa? ¿A cuántos les da vértigo, pánico? ¿O sienten, sí? Bueno, la última vez que yo fui acompañado, ¿sí? Usted entenderá que yo tengo un problema, y entonces yo no sé, yo tengo como más, tengo un umbral más fuerte al dolor. Entonces me aguanto unas cositas más que otras. Entonces yo iba acompañado y entonces yo le decía a esta persona, pero si yo me subo a la montaña rusa, después de hacer 1 hora y media de fila, yo quiero subirme en el primer puesto de todos. Si no va a subir en el primer puesto, pues no vale la pena porque yo quiero sentir el ahí, o sea, el ver ahí el bordecito, ¿sí? Y entonces, pues, inclusive solicitamos, les pedimos permiso a las personas de la venga, me deja subir, déjeme a mí en el primer puesto porque no me toca en el primer puesto. O si quiere, déjeme acá en el para que todos pasen y cuando me topen yo pueda subir al primer puesto. Esta persona por cariño me dijo, bueno, está bien, subámonos al primer puesto. Cuando logramos subirnos al primer puesto de la montaña rusa, ¿sí? Pues empieza a arrancar eso suavecito. Y eso empieza a subir para que cuando llegue al tope de la montaña, baje y empiece a coger la velocidad y empiece a sentirse realmente la experiencia como debe sentirse. Pues claro, cuando nosotros llegamos al punto, eso es como si usted va subiendo y de repente empieza la caída, empieza a ver la bajada. Y pues yo emocionado, contento, riéndome porque a mí me gusta, siento ese nerviosismo chistorillo que me produce risa y que lo disfruto, pero la otra persona estaba aterrada. Pero aterrada. Y claro, empieza a bajar eso, por todos lados. Y yo toteaba la risa. ¡Jua, jua, 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 jua! Y la otra persona. Y le cogen a uno las piernas, ¿no? Pero es que ustedes vieran la cara se transformó. O sea, lo peor de todo es que cuando uno se baja de esas montañas rusas, entonces al final hay una pantalla de televisor que toman la foto del peor momento de la montaña rusa donde salía. Y claro, la persona salía. Sí, una vaina horrible, una vaina terrible, ¿sí? Y claro, nos bajamos, no sé qué, sí sé cuántas, y empieza a decir ahí entre dientes, qué porquería, uno paga para es que es masoquista uno paga es para que lo hagan sufrir a uno, no sé qué, yo nada más la veía y me reía, me daba mucha risa del ¿sí? Pero pensaba dentro de mí, o sea, porque tenía miedo, ¿no?
porque le da como ese temor, como ese, no puedo dejar ahí mi vida tiene, bueno, y vea, y eso es una cuestión de la naturaleza, somos espirituales, entienda que es por eso, porque somos espirituales, tenemos ese tufillo de eternidad ahí en el aire. El problema es lo que pasa con Adán. Ahí comienza todo. Mire conmigo un momento sin perder Génesis 3. Mire conmigo ahí Romanos capítulo 5, verso 12. Dani Colmenares, no sé quién es, pero bienvenido. Buenas noches, Johncito. Gracias por conectarte. Dani Colmenares, ¿quién es Dani Colmenares? Bueno, bienvenido Dani Colmenares. No sé quién es. Pero bueno, bienvenidos. Entonces hay ese tufillo. ¿Quién tiene ahí Romanos capítulo 5, verso 12? No. Ah, es que son Daniela y Yolet. Ah, ok. No la reconocía. John Darwin, ¿lees tú? Entonces, por favor, colabóranos con la... Uy, es que Yolet está grande, yo la conocí tan chiquita. Josito. Hola a todos, un abrazote. Bueno, leo. Listo, Romanos Soler. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos. Entonces el acto o lo que le está pasando a Adán para morir, ¿cómo se llamaría? ¿Hice mala pregunta o no la entendí? Pecado. Muy bien, Mari, entonces no hice mala pregunta. No. Fíjese que el hecho en el que está incurriendo Adán es pecado, es el pecado. Pero ojo, este pecado tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. La muerte. Ese es el problema del pecado. El problema es entender entonces qué es pecado y qué no es pecado. O qué es pecado mortal. Y eso es de lo que va a hablarnos Génesis. Mire un momento para que me entienda un poco más de lo que le estoy hablando. Primera de Juan, capítulo 5. Si es Primera de Juan. Primera de Juan es antes del Apocalipsis. Y antes de Segunda de Juan. Y antes de Tercera de Juan. Y antes de Judas. No hay Cuarta de Juan. Pensaron que iba a decir Cuarta de Juan, pero no dije Cuarta de Juan. ¿Quién tiene Primera de Juan, capítulo 5? No sé quién levantó la mano. No, nadie levantó la mano. Mari, por favor, ayúdanos. 16 y 17. Ok, 5, 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Mire que acá ya empieza el apóstol a decirnos que el pecado se manifiesta de dos maneras. De dos formas. ¿De qué está hablando el apóstol? ¿Quién me quiere resumir lo que acabo de leer, Mari? Esto es denso. Esto es un poquito denso, pero vale la pena que lo toquemos hoy. Yolet, ¿te atreves? Aprovecha que prendiste la cámara, pues, o sea, eso ya es un inicio grandísimo. ¿No entendiste? ¿O te quedó ahí patinando lo que dijo Mari?
Me quedo patinando. Ok, bueno, listo. Entonces, ¿quién sí comprende? Carito, ¿tú? ¿Tú estás, sí? ¿Te estás acercando? Sí, 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 Carito. Pues yo vi que tú estabas como mandando el dedo ahí a la cámara. O sea, yo veo dedos así, digo, no, van a hablar. Dani, dice que el pecado pues, es no creer, de muerte es no creer en Jesús. Ahí dice eso. No, pues, concluyendo. Es que la idea es que miremos acá qué es de qué es lo que está hablando. Porque estoy tomando de pasta a pasta en la Biblia. Para que veamos que, ojo, en toda la Biblia está hablando de lo mismo. De que la Biblia no tiene ideas incoherentes, que acá tiene una idea y allá tiene otra idea, sino que toda la Biblia está manejando la misma idea y que es la religión la que cambia las ideas de la Biblia o que coloca otras ideas. Entonces por eso lo estoy haciendo así. Estoy saltando de Génesis a otros pasajes, de Génesis a otros pasajes y de Génesis a otros pasajes, simplemente para poder entender por qué Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué vas a decir, Lu? Creo que es. Pues lo que leyó Mari simplemente dice es que hay dos clases de pecado. Hay el pecado de muerte y el pecado de no muerte. Y dice que, o sea, lo que es pecado, toda injusticia es pecado. Muy bien. Eso es un resumen muy sucinto y muy chévere. ¿Qué vas a decir, John? Dani, pues entiendo lo del pecado de muerte porque alguna vez hablamos en alguna reunión que tuvimos todos sobre el pecado de muerte. Incluso era no creer en el Hijo de Dios. Pero esta semana estuve la palabra y Juan 8, versículo, se me perdió, Juan 8, 51, y de cierto digo, esto lo dijo Jesús, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, hay varios aspectos en la Biblia que no solamente hablan del pecado de muerte, sino incluso no creer o no permanecer en la palabra como tal. Entonces, y eso también puede aplicar para el tema de muerte. Ok, muchas gracias, Soler. Se te escucha muy entrecortado, pero sí te logré entender. Lo que nos decía ahorita Lu es cierto. Fíjese que la Biblia está planteando de que hay dos pecados nomás. No están planteando los 10 pecados, que cada pecado. ¿Se ha escuchado, por ejemplo, de los 10 mandamientos? Sí, se ha escuchado los 10 mandamientos, ¿no? No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. ¿Se ha escuchado, cierto? Y entonces, por ejemplo, cuando en la iglesia un hermanito cae en un pecado, si es el pecado de chisme, no hay problema, venga, oramos por usted, pobrecito, mire, tiene que corregirse, no sé qué, y lo regañan. En otros le dicen, bueno, vaya y le hace 10 Aves Marías y 5 Padres Nuestros y traiga una buena limosna. Ya, listo. O vaya y dele de comer a 10 pobres. Bueno, no sé. Cada quien lo maneja de forma diferente, ¿no? Pero claro, dependiendo del tipo de pecado, ¿no? Porque cuando el hermanito dice, no, fue que yo le fui infiel a mi mujer. Entonces, a nivel de los ojos del hombre, eso es más grave que un chisme. Al nivel de los ojos de los seres humanos. Y entonces, no, ya ahí no, las 3 Ave Marías ya no funcionan. Y ya la reprensión, no, ahora usted le toca rendir el culto en la puerta, allá afuera, cerquita. Y por favor, no le va a hablar a la congregación en 3 meses. Y adicional a eso, ahora usted tiene que hacer ciertas cosas para poder restaurar su pecado. ¿No lo ha escuchado o no? ¿O solamente lo he escuchado yo?
Yo sí he visto eso. Desfase en cuanto al pecado. Pero fíjese que acá el apóstol, ojo, acá estamos hablando del apóstol, él les está diciendo, hay dos tipos de pecado. Un pecado de muerte y un pecado de no muerte. Y él les aclara en este pasaje que el pecado de muerte ni siquiera vale la pena ya orar por eso. Cuando una persona ya cayó en pecado mortal, ya no hay nada que hacer. No vale la pena, no, ni oren por eso, o sea, no pierdan el tiempo, ya no hay nada que hacer frente a eso. Bueno, Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí se lo dijo a Adán o no se lo dijo a Adán? Devolvámonos ahí a Génesis un momento. Génesis capítulo 2. Vea desde el versículo 7. Dani, qué pena interrumpir. Sí, dale. Una pregunta fuera de por qué, o sea, ¿por qué todos tienen las cámaras apagadas? No, todas las tienen prendidas. El único que la tiene apagada es Soler y John Darwin. De pronto a ti es algo de tu note. Entonces, si quieres, coges, sales y reinicias. Sí, bueno, gracias, Dani, qué pena. Si quieres, salte rápido y reinicias para que pueda, mientras que nosotros hacemos la lectura. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Lo leo? Sí, por favor, Chris. 2:7. ¿Solo el 7? Sí, lee el 7, por favor. Y yo te voy diciendo cuando pares. Ok. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta ahí un momento, Chris, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos personajes hay en esta historia? ¿Personajes? Sí, personajes. Pues no sé si eso sería, pues, dos, o sea, está el hombre. Está el hombre. Ojo, muy bien. Fíjese que está el hombre y Dios. ¿Ok? Muy bien. Continúa, Chris. El 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartió en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onís. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hasta ahí, Cris. ¿A quién Dios le dio el mandamiento? Al hombre. Al hombre. Fíjese que Dios le da el mandamiento al hombre. Pero acá el hombre del que está hablando es un hombre particular y singular, ¿no? Está hablando en una sola persona. Ojo, entienda, acá yo no le estoy hablando ni de machismo ni de feminismo, sino que quiero que entendamos el contexto en el que está hablando este pasaje. Fíjese que Dios le da el mandamiento al hombre que Dios había formado.
¿Cómo formó a este hombre? ¿Qué características le dio a este hombre que había formado? Le sopló espíritu de vida. Muy bien, Mari, muy bien. Dios le da a este hombre algo especial, el espíritu. Le da espíritu. Pero lo impresionante de este hombre es que fíjense que está rodeado de muchísimas cosas que ya existen, ya tienen nombre. ¿Se dieron cuenta, por ejemplo, de los ríos? El río Heidekel y el río Pisón y el río Éufrates y el que rodea la tierra de Cus y el que rodea la tierra de Ávila y el que rodea la tierra de los asirios o de Asiria. ¿Sí se dieron cuenta? Fíjense que para el momento en el que Dios sopla el espíritu a este hombre en particular, ya existen otras culturas. Bueno, esto es un paréntesis. Esto es un paréntesis. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque después de que Dios le da el mandamiento al hombre, de que le dice, ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. Después de eso, fíjense que ahí sí, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. O sea que este mandamiento que recibió el hombre, ¿no lo recibió quién? ¿Qué dices, Mari? La mujer. La mujer. Fíjese que este mandamiento no era para la mujer, sino era para el hombre. Sigue leyendo, Cris. Qué pena contigo. Me quedé en el 19, ¿cierto? Sí. Así. Desde el 18. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Sobre Adán. Perdón. Disculpa, te interrumpí, qué pena. Es que estaba acá llegando. Okay. Y entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pregunta, ¿de dónde salió la mujer de Adán? Del hombre. Del hombre. Muy bien. ¿Y de dónde salió el hombre? ¿De más hombres? De más hombres. ¿Por qué de más hombres? Porque dice en el 12, 6 creo que es. En el verso 7. Sí, y Dios lo formó al hombre del polvo de la tierra. Y nosotros, pues esto ya no sé si se acuerdan, pero ya lo hemos visto, pero en el capítulo 1 dice que Dios creó al hombre. Aquí dice que lo formó del polvo de la tierra. Y hemos visto que digamos, Dios utiliza este lenguaje para referirse al hombre como muchos. Sí, polvo de la tierra se refiere a muchos hombres, sea polvo eres y al polvo volverás, tu descendencia será como el polvo de las estrellas y eso. ¿Del polvo de las estrellas? Ay, de las estrellas es multivo, el polvo de las polvo de estrellas, eso me suena más bien a poder de los caballeros del zodiaco.
Dame tu fuerza, Pegaso, y bueno, todo ese cuento. O no sé, eso Vuelvo es a la una tierra. canción de las Popstar. Yo no sé qué es eso. Ay, sí, eso sí es usted, viejo. Hay una canción llamada Polvo de Estrellas, Dani. Sí, o no, eso me suena por allá, eso. Muy bien, es lo que dice Cris, es muy cierto. Ojo, si al hombre Dios lo toma de los hombres Amén, que había amén. creado. ¿Perdón? ¿Qué dice allá el afónico? ¿Afonic Man? Dijo Kame. Kamehameha. Eso está muy orivista ahorita usted, hermano. Deje esa vaina que por eso es que le dan esos COVIDs. Entonces, fíjese que Dios forma a la mujer de Adán, la saca la saca del mismo Adán, del hombre. Pero al hombre sí lo toma de una generación de hombres. Y a este hombre le da el espíritu. Y le dice, el día que de él comas, ciertamente morirás, con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Vamos bien? Vamos entendiendo hasta ahí la historia, ¿sí? ¿Cuántos tienen dudas o cuántos vamos bien? Hágame la manita de like si va entendiendo. Si no va entendiendo, si tiene más preguntas, me hace la manita de dislike. Y yo así voy captando. Ok. Pero fíjese, llega otro evento, Génesis capítulo 3. Es un tercer evento. Después profundizaremos en la creación del hombre, en el ser del hombre. Hoy no quería utilizar, sino quería hablar algunas cosas para que entendiéramos lo que va a pasar. Es simplemente lo que va a pasar. Miren Génesis capítulo 3, cómo comienza. Me confundí con Génesis 15. ¿Cómo así, Cris? No te entendí. Es que en Génesis 15 dice... 2:15. No, 15:5. Dice, y lo llevó fuera y dijo, ahora los cielos y cuenta las estrellas, las que puedes contar. Bueno, Después me hablas de lo del polvo de estrellas. Después me hablas de lo del polvo de estrellas. No se excuse. Esa es la forma de pedir perdón de Cristian. Ahí está. No, fresco, Cris. A todos nos pasa. Todo bien. Sí, me tocó a mí hoy. Sí, Bueno, hoy Ahora miren Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Quién me ayuda con la lectura de Génesis 3? No, Cris, usted ya leyó todos, no moleste. ¿Quién, Daniela? Ok, Dani, ayúdanos. ¿3 qué? 3:1. 3 verso 1. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Bueno, acá introduce un nuevo personaje a este lugar. ¿Qué nuevo personaje introducen a este lugar? La serpiente. Muy bien, la serpiente. Ojo, pero esta serpiente no es como todos los animales. Esta serpiente es distinta. ¿Qué tiene de diferente? Que es astuta. Muy bien, Mari. Que es astuta. Que es astuta. ¿Y qué significa astuto? ¿Qué significa astuto? ¿Qué dice Lore? Puede leer, pero puede pensar. No me pegue la vida. Astuta, que era muy inteligente, ¿no? Que tenía pues como más inteligencia que los otros animales, ¿sí? Y hasta que ellos. No es como relacionado con maldad, ¿no? ¿Quién dijo por ahí relacionado con maldad? No, yo. Bien, Lu. Fíjese, mire, la astucia acá tiene que ver, ojo, con ver más allá de lo evidente, como dijo Leo, no. Con mirar desde otra, mucho más allá.
acá yo voy a hacer una introducción. Acá yo voy a decir, esta serpiente no es como los animales. Esta serpiente no es solo carne y alma. ¿Qué dices, John? Eso de astucia es que razona, ¿cierto? Muy bien. O que maquina. No, no es que maquina. Pero sí va por ahí. Que razona, que maquina. Mire conmigo de qué está hablando cuando está hablando de esta serpiente en particular. Apocalipsis, capítulo 12. Esto me lo enseñó Mari. Apocalipsis. ¿Capítulo qué, Daniel? Ya te digo, es que no me acuerdo si es 12 o 9. 11. Pues 12. Capítulo 12, Apocalipsis 12. 12:9. Gracias, Mari. Sí, es que Mari sabe. ¿Quién me ayuda con Apocalipsis 12:9? No, desde el versículo. Sí, versículo 9. Sofía va a leer. Sofi, Carol. Ya le tocó. Sofía, rápido. El estudio. Claro, ok. 9. No. ¿Hasta cuál? No. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Desde antes, espérate, Carol, hazme un favor, ayúdame a leer desde el versículo 7. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 24. Para eso sí le aparece la voz, ¿no? Para eso sí. Ay, ya no habla así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Carol, ¿tú qué leíste? Cuéntanos qué está pasando en esa historia. Cuenta prácticamente que Satanás y un grupo de ángeles se levantaron contra Miguel y otros ángeles, y entonces los echaron del cielo y Satanás fue echado de allá. Ok, muy bien. Fíjense que Carol nos está haciendo una mención de 2 lugares. ¿Cuáles son esos 2 lugares? ¿Cuáles son los 2 lugares que nos está haciendo mención Carol? Sofía. ¿La tierra y el cielo? ¿Cómo, Dani? ¿La tierra y el cielo? Muy bien, Dani. Devolvámonos allá a Génesis. Miren Génesis capítulo 1, versículo 1. Esto le voy a hacer un spoiler del libro de Génesis para cuando usted lo lea. Génesis capítulo 1, verso 1. Ángela, ¿nos ayudas con la lectura? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y a partir de ahí, habla solamente de qué.
La tierra. Creación. Muy bien, de la creación, pero en la tierra. Fíjese que el Génesis comienza diciendo, y creó Dios los cielos y la tierra. Pero acabamos de leer en Apocalipsis que en el cielo hubo una gran batalla y que fue Miguel y sus ángeles a echar fuera a el dragón y sus ángeles. ¿Cierto? Pero fíjese que en Génesis no nos cuenta esta historia, sino que Génesis retoma la historia después de lo que ha pasado en el cielo. Génesis solamente va a tomar la historia de la tierra, de las cosas de abajo. Génesis no va a hablar de las cosas celestiales. Génesis no va a explicarnos eso, sino que nos va a explicar es del hombre. Cuando usted lee Génesis, Génesis va a hablar es del origen del hombre. Cuéntanos, Mari. O sea, Daniel, o sea, en el capítulo, el versículo 2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sea, ese era entonces Satanás. Realmente sí, Mari. Realmente sí. Lo que pasa es que está mal traducido ahí. Hay una mala traducción, ¿sí? Digamos que no quería hablar de esto, pero gracias, Mari, porque vale la pena introducirlo. Miren un momento ahí en otra versión. ¿Alguien tiene? Este me lo regaló John Darwin. Génesis capítulo 1, esos mismos versículos del 1 al 3, en versión Jerusalén. Cristian la tiene. Cristian. ¿Cuáles versículos? Del 1 al 3 del capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios que aleteaba por encima de las aguas, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios. Hasta ahí un momento. Fíjense que ahí dice es un viento de Dios. Un viento de Dios. Normalmente la gente asume que cuando uno dice viento, está hablando del Espíritu Santo. Pero cuando la palabra está hablando de vientos, mire de qué está hablando. Hebreos capítulo 1, verso 7. ¿Quién tiene Hebreos 1, 7? Ojo, no nos estamos saliendo de lo que estamos estudiando. Estamos estudiando ahí la serpiente, ¿no? ¿Quién tiene Hebreos 1, 7? Lu. Ah, Lenny que no ha leído. Perdón, Lu. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahora, Lu, ese mismo versículo que leyó ella, Lenny, léelo en el Antiguo Testamento. ¿Existe? ¿Cuál es en el Antiguo Testamento, Lu? ¿Sí sabes? Salmo 104, 5. Muy bien, Lenny. Salmo 104. Eso sí. Se lo sopló. Eso era para ponerle una, una penitencia. Un reto. Pan en la cara. Salmo 104:4. Después les explico lo del pan en la cara. Muy bien, Lenny. Wow. Ya. Tomas por mensajeros a los vientos y a las llamas del fuego por ministros. Fíjense que la misma palabra que Dios va a utilizar, que la palabra va a utilizar para ministros, para ángeles, para siervos, para fuego, para nubes o para vientos, ¿a qué se está refiriendo? Alguien levantó la mano y se le cayó el internet. ¿Carito? Ah, no, doña Mary. Doña Mary levantó la mano. ¿Sí fue doña Mary? Ángeles. Fíjense que son ángeles. Y mire lo que está diciendo el Génesis en la versión de Jerusalén. Dice, un viento de Dios.
un ángel de Dios estaba aleteando o moviéndose o volando o andando sobre la faz del abismo. ¿Se acuerda lo que leímos en Apocalipsis? Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, y fue echado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojada con sus ángeles, ¿a dónde? A la tierra. Entonces, ¿qué es lo que realmente se está moviendo? ¿El Espíritu Santo? No, es un ángel. Claro, uno no logra ver esto porque uno normalmente no lee toda la Biblia, sino que uno lee por pedazos. Y tiene un contacto muy ambiguo con la palabra. Mire, yo le aseguro, si usted y yo tenemos tiempos con la palabra, ella va a empezar a abrir el entendimiento en nosotros. Lo va a hacer, porque esa es promesa de Dios. Él enviará su Espíritu Santo a nosotros para que nosotros podamos entender su palabra. Eso es una promesa. Y Él dice que Él no la va a recordar. Yo sé que, ojo, sí, yo sé que la religión y que las teologías enseñan muchas tonterías, ¿sí? Pero muchas veces ni siquiera concuerdan lo uno con lo otro, sino que deja un poco de huecos y no lo deja claro. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Porque, ojo, ese ángel que fue expulsado del cielo, porque Satanás en un principio, bueno, no, siempre ha sido. En un principio iba a decir fue ángel, no, siempre ha sido un ángel. Satanás siempre ha sido un ángel, pero este ángel cayó. Y entonces, claro, nosotros pues la iconografía nos miente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usted coge y no sé, entra por ejemplo a las catedrales, usted mira a Miguel así como todo Chris Hemsworth y con una bandita aquí, con una espada gigante, unas alas hermosas, así Chris Hemsworth, ¿sí? Sí, así bien simpático, ¿cierto? Pero claro, va usted y mira al diablo y el diablo es como, no sé, ¿cómo le digo yo? Como, a ver, es que ¿quién se me ocurre? Es que no, el único que ahorita se me ocurre es Enrique y no aguanta, o sea, así todo tostadito, todo rojito, y le ponen unos cuernos así, y le ponen una cola así. Un tridente y a veces Pero ¿cómo vas a decir que le ponen los cuernos? Yo soy Groot. Pero no, entonces la iconografía pues nos monta de que el diablo es una cosa inmunda, feísima, y que maneja al mundo a través del miedo, ¿sí? Y entonces es un ser de eso sobrenatural, entonces uno lo pinta como las películas, ¿sí? Como el laberinto del fauno, o se lo imagina como alguno de esos monstruos que salen en una cosa así bien horrorosa. Pero no, el diablo es un ángel. Y dice también la Biblia que él se disfraza como ángel de luz. Que él se presenta, ni siquiera se disfraza, se presenta como ángel de luz. Pero ojo, ya él es un ángel caído. Cuando se refiere a ángel de luz, se refiere a ángel de vida. Y él no es un ángel de vida, él perdió eso. ¿Por qué? Porque murió espiritualmente. Acuérdese, la luz, el bien, la vida. La oscuridad, el mal, la muerte. Así es que está hablando la Biblia. En esos términos, para que nosotros podamos entender. Nosotros, la religión no lo cambió por conductas. Si estoy siendo claro, si vamos bien. Súper.
Entonces sigamos ahí en Génesis capítulo, toda esa vuelta para decir que quién era la serpiente, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Por qué la serpiente era astuta realmente? ¿Porque era inteligente? No, ahí está especificando por qué era astuta. ¿Qué era la astucia de la serpiente? ¿Cuál era la astucia de la serpiente? ¿Qué dices, John? ¿O Soler? Que era mentirosa, engañadora. Esa es la palabra. La serpiente es engañosa. Mire lo que dice Eva con respecto a la serpiente. Versículo 13. ¿Vas a leer, John? ¿De Génesis 3 o no puedes? Que estás en el carro. No puedo ahorita. Ok. Génesis 3:13. Dale, Dani. ¿Dani? No. Va a leer Yolette. Gracias, Dani. Sí, préndele el micrófono y que lea, no hay problema. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿con qué esas tenemos? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Fíjese, cuando está hablando de la astucia de la serpiente, es que engaña. Es que engaña. ¿Cómo engañó la serpiente a la mujer? Ahora, ojo, antes de entrar a ver, acuérdese que están Adán, Eva, la serpiente, están estos tres en el huerto, ¿no? Y fíjese que la serpiente no se va a engañar a Adán, sino que la serpiente se va a engañar a Eva. ¿Por qué la serpiente engaña a Eva y no a Adán? Porque el mandamiento no era ella. ¿Cómo dijiste, Yolette? Porque el del mandamiento era Adán, no Eva. Muy bien, Yolette. Fíjese que... Ella siempre responde cuando deja el micrófono apagado, es más bobita. No, eso, péguele, no deje que lo siga apagando. Gracias, Danielita. Muchas gracias porque ya la boleteaste. Así es que toca boletear a los hermanos. ¿Cierto, Lu? Sí. No hay que alcahuetearle la maldad. Fíjense, la serpiente era astuta porque engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Pues preciso. Eva no fue la que recibió el mandamiento, sino el que recibió el mandamiento fue ¿quién? Adán. O sea, el mandamiento era para Adán. O sea que si Eva come del fruto, ¿muere? Si ella hubiera comido, extendido la mano del fruto sin que hubiera comido Adán, ¿Eva muere? No. No, ¿por qué dices eso, Yolette? Porque es espíritu. Entonces, como Adán es el del espíritu, por eso es que muere, porque el espíritu es el que muere. Muy bien. Miren, muy bien, Yolette, gracias porque nos abriste un versículo muy bonito. Miren conmigo Malaquías capítulo 2, verso 15. Macarías, ese. Muy bien. Va a leer Piedad Lorena por ponerse ahí de chistosa. ¿Malaquías? ¿Malaquías qué? 2:15. ¿Sí ve que es que ella es mala? La Lorena era astuta más que todos los animales del bosque. No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno?
porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Acá el profeta les está diciendo que Dios hizo uno. ¿Un qué? ¿Un hombre? No, ¿un qué? Espíritu. Un espíritu. Un espíritu. Y ese espíritu solamente se lo dio ¿qué? Al hombre. Ojo, cuando me refiero al hombre no me refiero solo a Adán. Me refiero a la humanidad. Por eso cuando a Eva la saca del hombre, fíjese que a Eva la saca del hombre, a Eva no dice, venga, tomémosla del polvo, sino que Eva viene del mismo hombre. Y a partir de ahí, ¿de dónde ha salido el resto de la humanidad? Del mismo hombre. Entonces, por ende, toda la humanidad comparte ¿qué? El espíritu. El espíritu. O sea, nosotros no es que exista el espíritu de Ángela y el espíritu de Yolette y el espíritu de la señora Mary y el espíritu de Cristian. No. Está el espíritu del hombre y el espíritu del hombre. Nada más. Pero como Adán pecó desobedeciendo, entonces el espíritu recibió la consecuencia. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso nosotros sentimos esa zozobra. Por eso nosotros experimentamos ese desazón, ese temor, esa angustia frente a la muerte. Porque nosotros decimos qué va a pasar con nosotros. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre ha muerto. Y ojo, usted y yo nos movemos en este momento en ese espíritu. El espíritu está muerto. Nos acompaña a nosotros durante todo nuestro trasegar. Y dice Romanos, que fue lo que leímos hace un rato, dice que por cuanto un hombre pecó, por eso entró la muerte a todos los hombres. Porque un solo hombre tenía el espíritu y en ese espíritu pecamos todos. Cuéntanos, Lore. Que acá dice, y guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, ese versículo se divide en dos partes, ¿sí? La primera parte está explicando precisamente eso, de que Dios crea un solo espíritu, de que el propósito de Dios con ese espíritu es ¿qué cosa? Que venga una descendencia, que a través del espíritu que Dios le da al hombre venga una descendencia, ¿sí o no? ¿Sí lo leímos ahí en Malaquías 2? ¿Sí están bien todos? Sí. Ok. ¿Esa descendencia es quién? John. Jesús. Esa descendencia es el Cristo. Esa descendencia es el Mesías. Eso lo va a decir más adelante Gálatas. Digamos que no lo vamos a leer ahorita, pero por favor léalo en su casa. Gálatas. Ahí le hago el spoiler, usted léalo, por favor. Pero después él le dice entonces, por favor, oiga, no sean desleales con la mujer de su juventud, porque el propósito precisamente es que venga ¿qué? La descendencia. Y si ellos se ponen a torcer esa descendencia que debe venir, entonces se va a perder el propósito de Dios. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, después estudiamos un poquito más de la descendencia, porque es que no hemos llegado allá. Es que usted se me adelantó, señora Mary, pero es que ahí lo dice más adelante en Génesis. Miren ahí, Génesis capítulo 3. Versículo 14 y 15. Esto, mire que esta profecía es para la serpiente. Ojo, frescas, estamos hablando toda la serpiente, entonces sigamos con la serpiente. Génesis capítulo 3, versos 14 y 15.
Esta profecía es para la serpiente. ¿Qué le dice a la serpiente? ¿Quién quiere leer? Ah, Yolet. Yolet va a leer, que tienen ahí la mano levantada. Pero ahí está la mano levantada. Ah, sí, Yolet o Dani. ¿Cuál de las dos? Yo a Yolena no le gusta leer. Bueno, listo. Entonces tú lees y ella explica. ¿Génesis qué? 3, 14 al 15. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, entre todos los animales, solo tú serás castigada. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza mientras tú le tratarás de picar en el talón. ¿Alguien tiene en otra versión esos mismos versículos? Muy bueno. Miren otra versión, cómo lo dice. Sí, vas a dejaste la mano prendida, levantada, Dani. ¿Significa que vas a hablar? ¿Vas a seguir hablando? Reina Valera, Dani. Puede ser, sí, Reina Valera, está bien. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el encarcañar. Fíjense que a partir de que la serpiente hizo caer al hombre, en ese momento surge la primer profecía, donde va a decir que va a venir una descendencia que va a pisarle la cabeza a la serpiente. ¿Qué es la serpiente? El dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. ¿Quién fue el que le pisó la cabeza? Pues al que ella hirió en el calcañar. ¿Sí sabe qué es el calcañar? Calcañar es el talón. ¿Cómo dices, Lenny? Talón abajo, ¿no? Usted muestra la mano. No, pues sí, obvio, pues que no le... ¿Cómo? El talón. Pues que ustedes vieran lo flexible que soy en pandemia, mire. Pues sí, obvio, el talón, pues estoy pensando, ese es el calcañar, muy bien, ahí nos está mostrando el calcañar. ¿También le huele a feo el calcañar? Porque a mí sí no, a mí me huele a flores. Bueno, dice que la serpiente le herirá el calcañar. Usted sí sabe que Jesús fue atravesado con los clavos en la cruz del Calvario por el calcañar y por las palmas o por las manos. El que hirió o el que fue herido por la serpiente en el calcañar, la herida que le proporcionaron a Jesús en el calcañar fue la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué? Jesús le pisó la cabeza con todo y la herida. ¿A quién? A la serpiente. Cuando se refiere a pisar la cabeza, se refiere a vencerlo totalmente. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha peleado? O sea, así que se han agarrado las greñas y a los golpes y esto. Bueno, una pelea, vencida, es cuando el otro llega a colocar el pie sobre la cabeza del otro. Eso ya es finishing. Eso ya sería el tope. Bueno, uno puede ganar y bueno, ya le ganó y no, 17-15, 14-13, dicen en box, ¿no? Pero una pelea, el que vence es el que pone la cabeza debajo de sus pies. Esa es la maldición del diablo. Él va a terminar así, o de por sí ya está así. Todavía no lo vemos por completo, lo veremos. Y digamos que bueno, todavía tenemos mucho para estudiar acá, pero entonces, fíjense que, ojo, este personaje, esta serpiente, es muy importante en este pasaje. Porque en este pasaje vamos a ver diferentes tipos de pecado.
Está el pecado de Adán, está el pecado de Eva y está el pecado de la serpiente. 3 pecados diferentes. ¿Cómo sabemos que el pecado de Adán, el pecado de Eva y el pecado de la serpiente? Mire conmigo, ahí en Génesis, en el capítulo 3, versículos 9, 10, 11, 12 y 13. Ay, gracias, Yolette, no se la Yolette. ¿Qué sería de la vida sin hermanos, no? El hombre le respondió, escuché, 9 o 10. Yo dije desde el 9, sí. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre le respondió, escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo, entonces me escondí. Luego Dios le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que les prohibí comer? El hombre le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio el fruto de ese árbol y yo comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿con qué esas tenemos? Y la mujer le respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Lástima la traducción es muy regular, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta del error de la traducción? ¿Quién se dio cuenta del error de la traducción? Ojo, no es de la lectura de ellas, es de la traducción. Es la Biblia de la iglesia. No, sí, no hay problema, no hay lío. Es que todas las Biblias tienen errores. Créame, todas las Biblias tienen errores. Pero fíjense que ahí dice que el árbol que les mandé comer, ahí lo dice en plural. Pero si usted lee en las demás versiones, creo que sí dice en singular. Del árbol que te mandé no comer. ¿Sí es cierto? ¿Sí se dan cuenta del pequeño error? Porque acuérdense, el mandamiento, como nos enseñó, ¿quién fue ahorita? Yolette, ¿sí? Ojo, fue para Adán. Ahora miren cómo actúa Dios frente a Adán. Cuando ve que se esconde, cuando sabe que ha pecado, le dice, ¿qué hiciste? Y entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Dios qué está buscando? ¿Qué es lo que creen que está buscando Dios? Porque fíjense que empieza ahí con Adán, después pasa con Eva y finalmente termina en la serpiente. ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Qué dice Soler? Abogada, ¿qué dice usted? ¿Está buscando el espíritu de Adán? No, la abogada, ¿qué dice? ¿Qué cree que está buscando Dios? ¿Qué cree que está buscando el juez? ¿El cumplimiento del mandamiento? No. Yo, ¿Qué dice Lu? que reconozcan su culpa. No. ¿No? No. ¿Qué dices tú, Caro? ¿El culpable? Muy bien, Carito. El culpable. ¿Qué dijo Percantico? ¿Qué dijo por allá Percantico? Si queremos, Dani. No dijo eso. No, yo sé que no dijo eso, pero terrible. Dígale que lo perdonamos. Que se está buscando las gemas del infinito. Para eso sí tiene voz. Para eso sí tiene voz. Pues, ¿sí ven cómo es que son las cosas? Fíjense que Dios está buscando al culpable. Está buscando el pecado. Esto es lo importante de lo que está hablándonos Génesis, capítulo 3. Bueno, no, realmente es que hay mucho acá, hay demasiado. Pero es importante darnos cuenta de que, ojo, el pecado de Adán es diferente al de Eva y el pecado de Eva diferente, bueno, al de la serpiente.
bueno, no es diferente al de la serpiente, pero ojo, el pecado de Eva no fue simplemente la culpa de Eva, sino que fue engañada por la serpiente. ¿Cuál es el pecado de Adán y cuál es el pecado de Eva? Es más, ¿cuál de los dos pecados es más grave? ¿El de Adán o el de Eva? ¿Qué dices, Carol, Sofía? El de Adán, ¿Por qué el de Adán es más grave? porque estaba desobedeciendo a Dios. Porque estaba desobedeciendo a Dios. ¿Será que eso es cierto? ¿Es más grave el pecado de Adán que el de Eva? Eva. ¿Por qué dices que el de Eva, Cristian? Uy, Dios mío. El Señor me guarde, ves que hay muchas mujeres. No, Yo te tengo una justificación de lo que dice mi hija, ¿verdad? Yo sé por qué, Dani, yo sé por qué. ¿Por qué? Cuéntanos, Lu. Y no es cuestión de machismo, feminismo acá. Esto se puso bueno. No, fue por lo que leímos en el primer pasaje del día de hoy, porque hay pecado de muerte y pecado de no muerte. Y el pecado de Eva no era de muerte, en cambio el pecado de Adán sí fue de muerte. Fíjense que ustedes están hablando de las consecuencias del pecado. Pues yo no les pregunté acerca de las consecuencias del pecado, sino les pregunté acerca del pecado. Cuéntanos, John. Dani, creo que es más complicado el pecado de Adán porque el mandato fue directamente a él, no fue a Eva. Ok. ¿Lorena o Cristian levantó la mano? Lorena. Bueno, Cristian y después Lore. O Lore Cristian. Bueno, pero decídanse rápido. Es que esto se puso en debate, esto está caliente. La pregunta fue buena. Lo que dijo ahorita Anita tiene toda la razón, o sea, pues más Adán, pero el problema con Eva fue que le dio la autoridad a Satanás, le entregó la autoridad a Satanás, porque se dejó engañar de Satanás. ¿Qué dices, Cris? Aquí sí yo seré como más estilo abogado del diablo. Mire, objeción, su señoría. Tengo pruebas. Pero es con voz de Romeo Santos. Objeción. Inocente. En un juicio impotente. Madre, estoy buscando el pasaje, estoy fregando. Bueno, pero levanta la mano, dice objeción y no tiene el pasaje, hermano. Está en la misma tentación. Lo que le dice Satanás a la mujer. Ok, muy bien. Entonces está en Génesis 2. Génesis 3. Perdón, Génesis 3 desde el 3. Lee, por favor. No, es del 1, dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, del fruto no podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio, dijo Dios, bueno, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, diga, ahí creo que Eva cae también en el mismo pecado que cayó él. Versículo 6, no leíste el 6. El 6 es el que tienes que haber leído. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así ella con ella. Entonces fueron abiertos. No sé. Fíjense que cuáles son los dos pecados acá que se presentan. Ojo, el de Eva y el de Adán. Eva está cayendo en una rebeldía absoluta.
Eva sí está diciendo, oiga, yo sí quiero ser como Dios. Yo quiero tenerla igual a Dios. Fíjese que la serpiente le dijo, serás igual a Dios, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué dices, Yolet? Por ahí. Entonces yo digo, pues algo está diciendo. Fíjese que la serpiente sí está diciendo, oiga, podrán ser igual a Dios. Y ojo, la mujer que dice, oiga, sí, chévere. ¿Por qué no? Venga, el fruto es bueno para alcanzar esta sabiduría. Aguanta. Pero fíjese que en el caso de Adán, Eva no se pone a decirle, oiga, hermano, ¿usted sabe que nosotros podemos ser igual a Dios? Oiga, hermano, ¿usted sabe que con esto ahora podemos ser idénticos a Él? Ahora ya no seríamos diferentes, conoceríamos el bien y el mal. No, sino que Eva le dice a Adán, coma. Y el muy pendejo come. Perdón, discúlpeme, el muy cándido come. Sí, él ya tenía un mandamiento de parte de Dios, él desobedece el mandamiento. Pero ojo, la intención de Adán no es ser igual a Dios. La intención de Eva, sí. Si el espíritu, déjeme decirle esto, abogada, por favor, háblenos, que yo sé que debe estar que se revuelca ahí en esa silla de ese carro. No, Dani, es que yo solo iba a decir, es que así somos todos los hombres, tenemos un corazón lindo. No. Amén, amén. Inocente. Yo no estoy de acuerdo con esa Yo sabía noción. que John no nos iba a dejar colgados. Amén, John. Se tenía que decir y se dijo. ¡Víctima! Qué cosa, ustedes cogieron esto de relajo, pero bueno, bien, estamos aprendiendo. Mírenlo, sí, yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero ojo, ustedes me dicen, ¿cortamos ya o dejamos organizado por lo menos este pedazo? Termina, Dani, termina la idea. Imagínense esto, que el espíritu no hubiera sido de Adán, sino hubiera sido de Eva. Ojo, por la caída del diablo, el diablo ya no tiene redención. La caída del diablo es irreversible. Mire conmigo un momento Hebreos, capítulo 2. Entienda esto es súper importante, esto es muy, muy crucial. Hebreos, capítulo 2. Ustedes hacen mucho relajo, por eso nos demoramos. Fue culpa de ustedes, no me echen la culpa a mí. Gracias, John, te amo. Tenía que decir y se dijo. Hebreos capítulo 2, versículo 15, 16, 15 y 16, leanos 15 y 16. Por favor, lea Hebreos en su casa, muy bonito. Hebreos capítulo 2, 15 y 16. ¿Quién lo quiere leer? Doña Mary, su merced, que ya lo tiene ahí. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Fíjense, Dios no socorrió, Dios no ayudó, Dios no auxilió, Dios no salvó. ¿A quiénes? ¿A quiénes, señora Mary? Dios no salvó a los ángeles. Fíjese, la salvación no es para los ángeles. Los ángeles ya tienen condenación eterna. Los que cayeron, ya cayeron, no hay nada que hacer. Tienen perdición eterna. Si Eva hubiera caído en el pecado de Adán, Eva cayó en el pecado del diablo. Pero Eva no era quien se le dio el espíritu.
Eva recibe el espíritu de Adán. Entonces hubiera sido mucho más grave nuestra circunstancia, nuestra situación. Digamos que eso es un tema que no voy a tratar. Lo dejaré ahí. Pero ¿entiende la diferencia del pecado de Eva y del de Adán? Es más grave el de Eva. Pero el que recibió la consecuencia dura fue Adán. Porque para Adán simplemente muere su espíritu, ojo. Bueno, simplemente no es simplemente, muere su espíritu. ¿Qué nos vas a decir, John? Dani, yo no considero que realmente el pecado de Eva sea mayor que el de Adán. No me cuelgues. Porque definitivamente fue Dios el que le habló directamente a Adán. Y le dijo directamente, hombre, si usted come, muere. Más la mujer, primero fue seducida por el pecado, no tenía el Espíritu de Dios directamente, y segundo, pues fue seducida ya. O sea, Adán era el que tenía que decir, hombre, no, Dios habló directamente a mí y tengo que creerle a él. Pero Eva estaba en otro ambiente. No sé, eso se escuchó muy emotivo, eso se escuchó muy emocional, es una respuesta demasiado emocional. Pero bueno, ¿qué vas a decirnos, Lu? Es que la pregunta se puso caliente, la cuestión se puso candente acá. No, Dani, no. Iba a decir era que yo ya entendí tu punto. Y pues sí, claro, la consecuencia grave fue para Adán, porque pues él fue el que desobedeció el mandamiento. Pero lo que tú quieres es poner en una balanza, en el caso lo que hiciste. Si Adán tuvo el espíritu y si el espíritu lo hubiera tenido Eva, ¿cuál hubiera sido más grave? Y en ese sentido ya entendí, claro, el de la mujer hubiera sido más grave y posiblemente no hubiéramos tenido salvación porque habríamos cometido el mismo pecado. Bueno, Eva habría cometido el mismo pecado que cometió Satanás. O sea, es en ese contexto. No como realmente pasó, porque sabemos que como realmente pasó, pues fue más grave el de Adán porque fue el que perdió el espíritu, sino como si se hubiera podido hacer la comparación. Está mal formulada la pregunta. Gracias, Lu, gracias, Carol. Miren, es que el problema realmente tiene que ver es con la redención. Porque fíjese que Dios utilizó el pecado de Adán para redimir a toda la humanidad. Si usted sigue leyendo el pasaje, claro, acá nos quedamos, no alcanzamos a estudiar más, pero si usted sigue estudiando el pasaje, usted se da cuenta de que él coge y les quita las hojas de higuera y ahora los cubre con la sangre del carnero, del cordero, de las pieles de los animales que les puso. Ahora presenta el sacrificio, el primer sacrificio que hay. Y a partir de ahí, si usted se da cuenta, si usted sigue leyendo Génesis, capítulo 4 y 5, se da cuenta de que el hombre empieza a rendir culto a Dios, esperando la redención. Porque al final al que maldice Dios no maldice al hombre. Y es más, tampoco maldice a la mujer, que fue engañada, sí, fue engañada, pero ojo, cayó feo. Ojo, no fue cualquier pecado, fue el pecado de los pecados, fue el pecado grave. Pero tuvo una salvedad. Y era que era el espíritu de Adán. Y fíjese que al espíritu de Adán, Dios le va a proveer redención o salvación. Lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 2, versículo 15. Y ojalá lea más versículo 14 y lea el versículo 17. Para que se dé cuenta de lo hermosa que es la redención de Dios. Es que es demasiado bonito. Déjeme leérsela porque me parece que tenemos que terminar el grupo con esto, con algo muy bonito, con algo realmente especial, o sea, crucial. Ahora se me perdió Hebreos capítulo, mire, versículo, se lo voy a leer yo. Verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Le voy a cambiar la palabra, a esclavitud. Sujetos a esclavitud. Porque ciertamente no socorrió, no, le voy a cambiar la palabra, no socorrió, le voy a poner, no salvó a los ángeles, sino que salvó a la descendencia de Abraham, es decir, a la descendencia de la fe. Después le explicaré por qué de la fe. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es demasiado bonito. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario ser salvo, te es necesario tener la vida. Te es necesario restaurar la relación que se había cortado entre Dios y el hombre. Te es necesario. Y fíjese, Dios coloca todo de parte de sí para que el hombre venga y sea ahora, tenga vida ahora, sea parte de él ahora, esté juntamente con él ahora. ¿Sí fue claro hasta ahí? ¿Hasta lo que logramos tocar? Después profundizaremos un poquito más en el debate que nos planteó la abogada Soler. Sí, yo creo que deben estar allá agarrados de las mechas, pues dejémoslos allá. Gracias a Dios no vivimos allá con ellos, entonces no hay problema, nosotros nos salvamos de esto. No, Dani, aquí ya me está diciendo que sí, que tenemos razón. Bien, Dios bueno. Bueno, yo les doy muchas gracias por este espacio, les pido disculpas por los 18 minuticos que nos demoramos de más. Entiendan que son los 18 minutos que llevo esperando que todos se vayan conectando. Téngannos paciencia unos a otros y espero que de verdad hayamos aprendido un poquito más y entendido un poquito más sobre toda esta cuestión del pecado que es tan ajena a veces y tan meramente carnal, tan meramente conductual. La otra semana me comprometo a que sigamos cerrando esto un poco mejor. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Alguno le quedaron dudas o preguntas? No, bueno, bien, chévere. Raro, pero bien. Entonces, bueno, Carito, cierra con oración. Le perdonamos hoy a Lorena. Hoy perdonamos a Lorena. Todo sea porque nos recuerda un poquito a Eva y ingenua, cayó ahí en engañada, entonces. ¿Quién recuerda a Eva? ¿Yo por mentirosa? No, ¿Y engañosa? Ana, por favor, defiéndeme. No, sobre todo Ana. No te matas con Caro. Ana ahorita está sujeta a su marido. No, Ana coloca a Jan afuera en el balcón. Esta noche no entra al cuarto. Good. Ok, Padre Santo. Gracias, Señor, por este momento, por esta clase que tuvimos acerca de, Señor, de lo que Daniel nos está explicando acerca. Es un poco confuso, Señor, y danos el entendimiento, Señor. Quítanos todas estas escamas que tenemos, porque es a veces difícil entender, Señor, tu palabra y tener claridad, Señor, en lo que nos estás tratando, Señor, de que aprendamos, Padre Santo. Te doy gracias por todos los que estamos aquí presentes, Señor, por todos, porque estamos deseosos y anhelamos aprender de ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Señor, y te pido que en esta nueva semana que va a empezar nos continúes protegiendo, que nos coloques ángeles, Señor, alrededor de cada uno para que nos guíen con sabiduría, Señor, para que hagamos
tu voluntad, Señor, y para que caminemos en tu camino, Señor, que ni a la izquierda ni a la derecha nos desviemos, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por Daniel y su deseo inmenso de que aprendamos y su disposición para estar siempre ahí para nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por la salud de Enrique que se está recuperando, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estás obrando en él, en toda su familia, Señor. Extrañamos a doña Cecilia, Señor. También extrañamos a Luisa, Señor, no, a Laura, Señor, Padre Santo. Las extrañamos y, Señor, cuídalas y protégelas, Señor, cuídalas y protégenos a todos y a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, y te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos. Espero que de verdad haya sido medio claro. Carito, anote las preguntas y nos dice que estás confundida. Ya, no, lo que pasa es que Dani, hoy por alguna razón el internet estuvo muy... Entonces salí y volví a entrar, entonces estaba... Jan, suerte con Ana. Chao, John. Ya lo peluqueó y todo. Duro con él. Buenas noches a todos. Saludos. Hasta mañana. Bendiciones a todos. Qué bueno verlos. Que de verdad, muy bueno verlos. Gracias. Gracias, Dani. Que descansen. En serio, señora Gloria. Dios la bendiga. Bendiciones a todos, Carito, Johncito. Adiós, mi amor. Un abrazo entrañable. Cris, bendiciones. Danielito, gracias. Gracias, Dani. Bendiciones. Dani, espero el video para poder ver bien la clase porque realmente estuvo... Claro que sí, Sí. no, yo lo subo, Sí. yo lo subo. Cris, un abrazo, bendiciones, de Bueno, verdad. cuídense mucho. Lore, John Darwin, Lore, pasen una excelente Chao, noche. Dani. Mañana Dani. rendir el culto con toda. Mari, bendiciones, un abrazo entrañable. Anita, Chao, Mari. Dios nos la bendiga. Chao, Lore. Ya. Chao, señora Mary. Chao, mi amor. Oiga, Johncito, ¿cómo se ve de decente? Parece soldado. Lo tienen allá bandando. No, es que la señora Mary cuando me vio me dijo, uy, pero está bien despelucado. Entonces, No, ya, tranquilo, no conoces a una doña Mary, eso es nada comparado con todo lo que puede decirle a uno, no, tú no te imaginas. Yo soy franca y sincera, tú lo sabes. Muy bien, muy bien. No, 15 años menos, guapísimo. ahora sí parece un hombre. Qué horror. Yo no he dicho eso, mentiras, amor. Chao, que descansen. Chao, Dios los hasta bendiga. mañana. Chao, Lore. Chao. Buena semana. Señor me los guarde.